analizar el contexto del conflicto armado es necesario realizar una división. Primero, nos enfrentamos al diagnóstico del problema, ya sea en su conflicto y sus condiciones. Segundo, su pronóstico. Y tercero, la resolución o su tratamiento. El conflicto armado y sus condiciones parten desde el surgimiento de nuevas organizaciones armadas en Colombia, desafiando y rechazando el poder del Estado colombiano con el fin de crear un nuevo camino político. Más o menos se puede ubicar los comienzos del conflicto armado en la década de 1920 a 1960, que desemboca en la creación del Ejército de Liberación Nacional en 1965, junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1966, culminando con el surgimiento del Ejército Popular de Liberación. El análisis de la etapa inicial del conflicto armado en Colombia es posible desarrollarlo en tres factores importantes: los actores directos e indirectos frente al conflicto, las dimensiones que tuvo este y, por último, la escalada de intensidad del conflicto armado en Colombia. Entre los actores directos e indirectos del conflicto armado en Colombia encontramos el gobierno, la guerrilla, los narcotráficos y los paramilitares. Las relaciones encontradas entre el gobierno y la guerrilla eran basadas en la búsqueda de la paz por medio de los espacios de negociación y tregua. Además de eso, el narcotráfico y la guerrilla ejercían una relación fuerte por medio de la financiación, además de la búsqueda de intereses personales que tenían las personas que se querían enriquecer ilícitamente en esos campos. En términos de la dimensión del conflicto, se presenta el dato más reciente realizado y compartido por el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual documenta hechos desde 1958 hasta julio del 2018. Dicha recolección de datos presenta alrededor de 262.197 muertos, de los cuales 215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes de la guerra. Estas cifras corresponden a las principales modalidades de violencia en el conflicto armado. Modalidades de violencia en el conflicto armado tales como acciones bélicas, ataques a poblados, asesinatos selectivos, masacres, atentados terroristas, secuestros, entre otros. Estas modalidades de violencia son atribuidas a los paramilitares 94.754, a la guerrilla 35.683 y a los agentes del Estado 9.804. Sin embargo, establecer las dimensiones reales de la violencia ocasionada por el conflicto armado ha presentado bastantes dificultades en su desarrollo, tales como el inicio tarde de dicha recolección debido a la falta de voluntad política, en términos de reconocimiento y afrontación del problema. Es decir, el gobierno no admite que el problema del conflicto armado sigue continuando en esta actualidad. Para entender la escala de intensidad del conflicto armado, es necesario realizar una diferenciación entre los tipos de violencia, en los cuales se encuentra una violencia directa, la cual es aquella que se manifiesta de manera evidente, puede ser física, verbal o psicológica; la violencia estructural, la cual viene propiamente de los sistemas sociales, políticos y económicos; y la violencia cultural, la cual se utiliza para legitimar la violencia directa y estructural. Es por eso que en la escala del conflicto la violencia directa fue la primera en ser ejecutada, con un número considerable de muertos, realizados por diferentes grupos armados entre 1988 y 1992. Las masacres realizadas en este lapso de tiempo se presentaron como castigo a la movilización social. Sin embargo, entre la escala del conflicto armado en Colombia se presentó entre 1996 y 2002 la mayor ola de masacres relacionadas con la lucha por el control de las tierras, y después del año 2002 hasta la actualidad se puede llamar como una etapa inconclusa debido a los distintos procesos en busca de la paz que se han desarrollado en Colombia. No solamente los civiles y los pertenecientes a grupos armados fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. Las comunidades indígenas, es decir, los pueblos étnicos, también han sufrido condiciones históricas de injusticia producto de las luchas entre el pueblo y sus dirigentes. En términos de conflicto armado, la esclavización y la exclusión, al haber sido violentados de manera directa, estructural y cultural, son razones suficientes para exigir un reconocimiento diferencial en torno a los abusos realizados sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es por eso por lo que en la búsqueda de la paz en Colombia, uno de los avances realizados por el Estado y los movimientos alternativos son los diálogos o negociaciones en busca de la paz entre el gobierno encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias con el fin de garantizar la terminación definitiva del conflicto armado. Acuerdos de paz en los que surge la necesidad de realizar una diferenciación entre todas y cada una de las víctimas.
Los pueblos indígenas también son protagonistas en esta historia sin fin de conflicto armado en Colombia, por lo que la Organización Nacional Indígena de Colombia, en cabeza de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos Humanos, se encuentra en la lucha de la victimización de las comunidades indígenas. Es por eso que surge el capítulo 6.1.12, el capítulo étnico, el cual incorpora un acuerdo final, una perspectiva y un enfoque étnico partiendo del reconocimiento de la libertad autoritaria que tienen los pueblos indígenas en Colombia y en el mundo. Este capítulo contiene unos principios: el derecho a la restitución y el fortalecimiento de la territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras o territorios ocupados, poseídos ancestralmente y o tradicionalmente, los derechos sobre las tierras, territorios y recursos que implican el reconocimiento de las prácticas territoriales, la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y la eliminación de todas las formas de discriminación racial son parte de los principios más importantes del capítulo étnico. Junto con eso, las garantías que promete el acuerdo de paz en el capítulo étnico, tales como la incorporación de un enfoque transversal étnico de género, mujer, familia y generación, el acceso a tierras por medio de una reforma rural integral en la que se incluyan a los indígenas como beneficiarios de medidas acordadas de acceso de tierra, la realización de los programas de desarrollo con enfoque territorial en la que se implementa un mecanismo esencial de consulta y participación, el diseño y la ejecución del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición son subdivisiones del capítulo étnico desarrollado en los diálogos de paz, los que permiten creer en la solución de algunos problemas de Colombia. La persistencia del problema agrario, el narcotráfico, el miedo a la democracia, el contexto internacional, las tensiones entre el Estado central y las élites regionales, las diferencias entre el gobierno nacional y las fuerzas militares, los procesos de paz, las reformas democráticas, son motivos que a lo largo del desarrollo colombiano han dejado de presentarse, motivos que nos han llevado a vivir en una guerra constante el informe Basta. Según el informe Basta ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, la historia de los pueblos indígenas ha sido siempre la misma, de resistencia y exigencia, por medio de todos los medios posibles. En la actualidad, la situación de resistencia y persistencia ha causado diversos tipos de actos violentos. Es fácil verlos reflejados en las muertes constantes de los líderes indígenas ocasionados por las confrontaciones con las FARC y otros movimientos de revolución. Problemas que el gobierno de nuevo deja pasar por alto, dando soluciones insuficientes, tales como una militarización. Las expectativas de los diálogos de paz son muy altas. La historia llena de sangre y violencia en Colombia debe parar.